en Hola Valledupar. 9 de la mañana con 22 minutos, 9 con 22. Aquí estamos ya en Hola Valledupar con un invitado muy, pero muy especial. El interventor del Hospital Rosario Pomarejo de López, el doctor José Liñán Murgas, es el agente interventor. Con él vamos a conversar sobre aspectos muy importantes que tienen que ver, lógicamente, pues con el Hospital Rosario Pomarejo, de los avances que ha tenido el Rosario Pomarejo, temas como pues lo que tiene que ver también con la parte financiera, si se va a convertir o no en hospital universitario, está en ese proceso también. En fin, vamos a hablar de muchos temas, Luisa. Doctor José Liñán Murgas, ¿cómo le va? Bienvenido a la Valledupar, buenos días. Buenos días, Luisa, buenos días, Francisco. No, muy contento y agradecido con ustedes de estar aquí en este medio y permitirme dirigir a la comunidad vallenata, cesarense y regional y hablar de una institución tan importante y tan querida por todos los cesarenses y los vallenatos como es el Hospital Rosario Pomarejo. Paco, yo quiero iniciar con esta pregunta, y es que quiero saber cómo reciben ustedes esta grata noticia de la conmemoración de los 75 años. ¿Qué es para ustedes que este hospital tan emblemático de nosotros, 75 años de trayectoria, 75 años velando por la salud de los cesarenses? Yo siempre digo que el hospital es un hospital que tiene historia, ¿sí? Un hospital que tiene memoria. Esa memoria está en libros escritos, hay médicos que han escrito libros, está en sus edificios, hay edificios que son históricos, las edificaciones uno a veces no cree, pero las edificaciones conservan la memoria y de lo que fueron las cosas en el pasado, por eso es importante preservarlas. Y yo me siento feliz, agradecido. Nunca pensé que me iba a tocar a mí celebrar los 75 años de este hospital. Es más, nunca pensé que podría llegar a ser interventor y dirigir este hospital, a pesar de que lo soñé. Sí, lo soñé, pero no lo pensé, porque yo he tenido una larga historia en el sector hospitalario y no pensé que iba a terminar esa historia aquí en Valledupar, porque sí creo que con esto cierro mi historia hospitalaria. Bueno, doctor José Liñán, hay algo que es interesante en el Hospital Rosario Pomarejo de López, y es que ha tenido épocas muy duras, épocas que realmente pues la gente, incluso aquí se habló en una oportunidad de que el hospital lo iba a cerrar y todo lo demás. Que es un hospital que, entre otras cosas, brinda atención no solo al departamento del Cesar, sino al sur de Bolívar, Magdalena, en fin, allí muchos departamentos, La Guajira, muchos departamentos que convergen allí, habitantes de esos departamentos que convergen en el Hospital Rosario Pomarejo de López. En este momento estamos viviendo el momento, yo diría que un momento real e importante en el Hospital Rosario Pomarejo de López. ¿Cómo se ha logrado esto, doctor Liñán? Bueno, yo pienso que eso se ha logrado gracias a que la nación también vio una situación de crisis e intervino el hospital. Y las empresas tienen una situación que, a diferente de los seres humanos y los seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, las empresas nacen, crecen, se reproducen y pueden morir, pero en un momento determinado que están al borde de la muerte, pueden renacer como el ave fénix, en base a un proceso de reingeniería. Con una buena administración, ¿no? El hospital estuvo en un momento en que ya lo daban por muerto, ya lo daban por liquidado, pero de pronto la intervención llegó, se empezaron a hacer unos procesos, se empezaron a gestionar el tema de los pacientes, el tema de los insumos, y el hospital volvió a renacer. Sí. Pero tiene la muerte ahí al lado. Uno siempre camina con la vida a un lado y tiene la muerte al otro lado. El hospital tiene una deuda con unos pasivos muy altos que están congelados por ese aire que le dio la intervención. Le congelaron los pasivos judiciales, que son deudas por el orden de 40.000 millones de pesos, más otros pasivos con proveedores que son 12.000 millones de pesos que están ahí latentes, que de quitar la intervención
inmediatamente eso Le se cae convierte en inmediatamente. embargos y Así otro es. tipo de cosas y podría paralizar las finanzas del hospital. Nosotros tenemos que hacer un plan con recursos propios para pagar esos pasivos. Entonces tenemos que hacer un plan para que todos los años generar excedentes financieros que nos permitan pagar esos pasivos o que la nación nos pague unos recursos que nos debe de atención a población migrante, que el hospital ahí invirtió muchos recursos y esos recursos se convirtieron en facturas que nos debe la nación porque esos migrantes no estaban cobijados por una EPS. Claro. Sí, entonces nos los debe pagar la nación. Hablando de plan, doctor, ¿cómo ha sido ese saneamiento en cuanto a esas deudas que ha tenido o esas crisis financieras que ha tenido el Hospital Rosario Pumarejo de López en cuanto a seguir prestando ese servicio a la comunidad? Bueno, miren, nosotros en el momento que llega la intervención congela las deudas que habían hasta ¿Que fue ese en qué momento. año exactamente la intervención, doctor? 2022. Ok, O sea, el hospital surge ahí, cero deuda. Empezó a acumular algunas deudas. Yo encontré algunas deudas del año 2022, del año 2023 y algunas deudas del año 2024. Inmediatamente le di prioridad al pago de esas deudas porque esas deudas, si nos embargaban con deudas que Ajá. habíamos adquirido después de la intervención, eso era algo muy grave. Claro. Sí, Entonces, ya en este momento todas las deudas que nosotros tenemos son del año 2025 y son deudas recientes, ¿sí? No estamos bien por ese lado. Y el tema ha sido el juicio financiero. Primero, nosotros tenemos que mirar que no podemos comprometer más recursos de los que nos ingresan, que tenemos que comprar a bajos costos y de mucha calidad y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por vender más servicios. Entonces, eso tiene que ver con gestión de la calidad, con buena negociación con las EPS, con este tipo de cosas de estrategia de gestión y de venta de servicios, de retomar algunos servicios que no venían siendo del hospital, sino de terceros. Por ejemplo, imagen de diagnóstica, que ya a partir del mes de febrero lo empezamos a prestar nosotros mismos. Entonces, son estrategias que el hospital vuelve a ser un centro de prestación de servicios público por excelencia, gestionado 100% por el mismo hospital, no por entidades terceras. Así es. Sí. Hay algo que es importante también y es la proyección que se está logrando por parte del Hospital Rosario Pumarejo de López y además lo que tiene que ver con las estrategias que están ya casi dadas allí para convertirlo en hospital universitario. ¿Cómo va este proceso, doctor? Eso, mire, el hospital de hecho presta servicios como hospital universitario, porque ahí rotan estudiantes y rotan internos. Tenemos un número numeroso, pienso que muy numeroso, de internos que rotan por el hospital y reciben ahí su formación del último año de medicina. Exacto. Pero nosotros para ser universitario debemos acreditar unas condiciones de calidad en toda nuestra prestación y eso se hace a través de la acreditación en calidad, que es una certificación que nosotros tenemos que obtener a través de ICONTET. Pero para tener esa certificación nosotros tenemos que cumplir una cantidad de estándares, requisitos, que son muchos, son cientos, miles de estándares que tenemos que cumplir, porque el tema es complejo. Cuando nosotros tengamos ese sello de acreditado por parte de ICONTET, nosotros podemos decir, bueno, entonces ahora sí, vamos a avanzar hacia ser hospital universitario. Para eso vamos a necesitar muchos aulas para hacer docencia, un auditorio más grande porque tenemos un pequeño auditorio ahí, vamos a necesitar más equipamiento para el tema de la docencia, vamos a necesitar profesores, médicos, especialistas que se dediquen a la docencia, pero eso lo vamos a resolver con las universidades y con el Ministerio de Educación. Pero lo primero es avanzar en el proceso de acreditación en calidad. Así es una noticia importante, Pacho, para los estudiantes que vienen a futuro a nivel profesional de la medicina, y recordemos que Valledupar
está implementando la medicina, ya lo hay en 2 universidades privadas y exacto. posiblemente también la UPC está allí optando Apuntándole a eso por también, esa carrera, así que Así es algo es. supremamente importante para todo el departamento del Cesar. Con la UPC venimos Sí, trabajando la en UPC ese total. proceso y el hospital, como es público, lógicamente Claro. va a ser el hospital referente para este proceso de medicina Va a con la ser UPC la madre. y ojalá que con la nacional que tenemos aquí Oye, en, claro. en La También Paz, venga medicina. porque Claro es que una sí. institución, mejor dicho, es un orgullo ser campo de práctica de la nacional, Así también es. de la UPC, pero Así la trayectoria de la, De la nacional es es otro caso. es otro caso. Así es. Doctor, sabemos que el hospital, cuando hablamos de infraestructura, se estaba quedando un poco obsoleta hace muchos años. ¿Cómo ha sido ese apoyo del gobierno departamental para que ahora el Rosario Pumarejo tenga otra cara y ya hay otras nuevas áreas? En caso tal me refiero a la de maternidad, que tienen todos los equipos para prestar este servicio de buena calidad, equipamientos, salas de cirugía y demás. Ese aporte que le ha hecho la No, gobernación. miren, yo he trabajado en otros hospitales, en otros departamentos, y realmente siento que aquí en el departamento de Cesar ha habido mucho apoyo, no solamente en el parte de equipos, sino en la parte de infraestructura física. La urgencia de nuestro hospital, que ahí está viéndose en la pantalla, es una urgencia que la construyó el departamento. Sí, señor. Sí, y este año recibimos una dotación por el orden de 5.000 millones de pesos en equipos de última tecnología que van a garantizar que nosotros podamos prestar unos mejores servicios en la institución. Así que muy agradecido también con el departamento del Cesar, con la gobernadora y con los gobiernos anteriores que tuvieron a bien pensar, y de hecho hoy por hoy tenemos unas salas de urgencia que yo pienso que son las mejores en la costa atlántica. No cabe duda de eso. Bueno, sí, 9 de la mañana con 34 minutos. Hay que decir también, yo no sé si el gobierno nacional también ha hecho sus aportes o solamente pues el departamental. Sabemos de los aportes del gobierno departamental, pero también el gobierno, en esta intervención que se hizo, también el gobierno nacional ha aportado algo. Sí, claro. Mire, para salir de la crisis en el año 2022, en el 2023, el gobierno nacional aportó unos dineros importantes. El año pasado también se recibieron unos dineros importantes, creo que cerca de 13.000 millones de pesos. Este año que no hemos recibido, esperamos Todavía no. recibir un poquito del gobierno nacional. Sí. Pero hemos tenido todo el apoyo por parte del Ministerio de Salud, por parte de la Superintendencia. El apoyo ha sido total, incondicional. Ustedes saben que este hospital realmente lo está interviniendo y lo está operando en la Superintendencia Nacional de Salud a través de un interventor, y ese interventor soy yo. Yo trabajo aquí designado por la Superintendencia Nacional de Salud y debo rendir cuenta a la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia nos ha ayudado en todo el proceso de contratación, de cobro a la GPS, ha sido fundamental, porque ustedes saben que la platica nosotros no nos las dan. La plata nosotros tenemos que vender servicios, facturar bien ese servicio, radicar esa cuenta y después de un proceso de cobro. Y las GPS a veces son duras para pagar. Entonces la GPS nos ha ayudado ahí convocando mesas de conciliación y de facturación de cuentas, y eso ha ayudado a que el hospital, el flujo del recurso de nuestro servicio que prestamos llegue a tiempo a la institución. 9:36 minutos. Pacho, Déjeme preguntarle diga. algo al doctor Burgas, porque Liñán Burgas, porque se nos había pasado. Le quería preguntar, ¿usted es profesional en qué y es de dónde exactamente? Bueno, esa pregunta siempre me la hace. Yo soy médico. Ajá. Yo egresé en el año de 1983 como médico cirujano de la Universidad de Antioquia. Antioquia. Y he tenido un recorrido largo en el Chocó, en Antioquia, en La Guajira. Tuve la mejor experiencia hospitalaria en La Guajira, donde Sí. logramos construir un hospital, el más moderno del país, y lo hicimos con recursos propios. El hospital pequeñito produjo los recursos para hacer un hospital grande, de alta tecnología, con los mejores estándares de construcción, porque contratamos un consorcio español para que dirigiera la obra. Eso claro, fue en el año bien.
5. Entonces, es un fenómeno que nunca se ha visto en otra parte del mundo, que un hospital haga su propio hospital, porque siempre los hospitales los hace o el municipio, o el departamento, o la nación, pero o lo hace un privado, pero que un hospital local preste servicios de calidad como lo prestamos y le quede recursos para construir otro, eso me decían los realmente españoles, importante. eso no es función de los hospitales. Así es. Doctor, para cerrar esta entrevista tan amena, hay una estrategia que se está implementando también en el Hospital Rosario Pumarejo y es buena noticia para todos los vallenatos y cesarenses, y es que el Hospital Rosario Pumarejo están saliendo sus especialistas a las zonas rurales y a los barrios del municipio. Eso es algo supremamente importante, que todos los televidentes sepan que ahí está el Hospital Rosario Pumarejo de López haciendo presencia a aquellas personas que no pueden trasladarse. Y otra cosita, háblenos acerca de la unidad de salud mental, que es otro punto importante en la sociedad. Bueno, mire, dos cositas. Esa salida al campo de nuestros especialistas es una política del gobierno nacional. Okay. Tengo que hacer ese reconocimiento. Es una política del Ministerio de Salud, del gobierno nacional. Eso está dentro del programa de medicina preventiva y predictiva. Y es grupos o equipos de atención básica de mediana complejidad que están saliendo al territorio. Hemos ido a la Sierra Nevada, al Perijá, a corregimientos, y nos articulamos con los grupos de atención básica que tiene el Hospital Eduardo Arredondo. Así que trabajamos de común acuerdo. Entonces, estamos haciendo eso, eso es importante. Ojalá pueda institucionalizarse esa política, porque la gente merece que vamos donde esté a llevarle los servicios de salud, y no que la gente tenga que desplazarse a veces sin tener con qué, ni las condiciones ni el transporte. Debemos ir nosotros al territorio, porque hay algunos... y además que nos enteramos de cómo vive la gente y cómo se genera la enfermedad, porque la enfermedad se genera en una interacción entre el hombre y el medio ambiente. Esa es la enfermedad. Entonces tenemos que actuar también sobre el medio ambiente. Y lo otro que tiene que ver con el tema de unidad de salud mental. En el hospital no hay unidad de salud mental. Ahí hay un pabellón de internación de pacientes psiquiátricos que no reúne con las condiciones de infraestructura, de dotación para hacer una unidad de salud mental. Una unidad de salud mental requiere un espacio abierto y campestre, como está planteando la norma. Requiere separación entre el paciente psiquiátrico y el paciente con adicción. Requiere separación entre mujeres y hombres, requiere separación entre adultos y niños, requiere un hospital día, requiere áreas para manejar a los familiares, porque el paciente psiquiátrico, su enfermedad o la sacó de la familia o la sacó de la sociedad. Sí, la locura es una enfermedad social, la locura es una enfermedad que se coge en la familia. A veces la familia tiene más problemas psiquiátricos que el paciente en él se expresa, entonces hay que tratar a la familia entera. Aquí no tenemos esas condiciones. Mi propuesta que le estoy haciendo a los vallenatos es que consigamos una tierra, un lote grande que nos permita tener todos estos espacios de los cuales le hablé, pero además que podamos tener talleres, granja, para que el paciente adicto, que es el que tenemos que dirigirnos, podamos hacer un proceso de resocialización con ese paciente, enseñarlo a trabajar, definirle el futuro a ese paciente, porque a veces el adicto es porque no tiene futuro. Entonces tenemos que en esa unidad de salud mental ayudarle a que esa persona perfile un futuro para su vida. Si logramos que esa persona perfile un futuro, es posible que deje la adicción. Si no logramos eso, se va a convertir en un círculo vicioso. Que el paciente llega a la unidad de salud mental, lo manejan con medicamentos, sale y vuelve al mes, a los 2 meses, y se convierte en una renta. Entonces, nosotros como hospital público tenemos que pensar en una unidad de salud mental que cure y que prevenga primero la enfermedad mental, pero después que tratemos de curar al paciente, que sea posible curar, y esos pacientes fundamentalmente son los pacientes que tienen adicción y que se puede agarrar esa adicción a tiempo.
Sí. Bueno. Entonces, esa es la situación. 9 de la mañana con 41 minutos. Grata entrevista, Aquí importante, estuvimos, ¿no? estuvimos conversando aquí con el doctor José Nos Liñán falta Burgas, tiempo para que es seguir agente charlando. interventor en el Hospital Rosario Pomarejo de López. Doctor, muy amable por estar con nosotros. Muchas aquí. gracias a ustedes y muy agradecido. Es Sí, un señor. gusto para nosotros conocer Bueno, esas aquí, buenas por aquí lo esperamos. Cuando tenga otra buena noticia, véngase Bueno. para acá, que nosotros con El mucho año gusto lo entrante atendemos. espero que Sí, estemos, sí. al comienzo de año estemos bien llenos de noticias. Listo, perfecto. Importantes para Lo- nuestro departamento. Lo esperamos y para con toda todo la gusto. región. Así es. Lo esperamos con gusto. 9:41. Vamos.